Ben se despertó repentinamente a mitad del día y el sol chirriaba violentamente a través de las persianas. Tenía la boca seca y sabía mal, e inconscientemente presionó su lengua contra su paladar, curvándola hacia sus dientes en un intento de mojar su boca. Un fuerte latido del corazón resonó en sus oídos mientras yacía allí respirando rápida y superficialmente. Inquieto, Ben dejó que sus ojos vagaran por la habitación, su corazón se aceleró mientras giraba la cabeza para espiar los puntos donde se unían las paredes. Sin rostros, solo muebles. Su cabeza volvió a la almohada húmeda con un profundo suspiro escapándose de su nariz. El sueño en sí fue malo, pero el regreso fue de alguna manera peor. Debieron haber pasado al menos 4 años desde que lo tuvo. Mientras yacía allí mientras el sol de la tarde se abría paso en su habitación, esperaba que el sueño fuera solo una aberración de su cerebro, que pasara y fuera olvidado por todas las partes de él tal como lo había hecho antes, que no fuera nada más que una especie de indigestión mental que lo ataca después de una noche de pruebas. Mientras el latido de sus oídos disminuía, el zumbido apagado y monótono de los ronquidos de su padre se filtraba a través de la puerta cerrada. Debajo se escuchó otro ruido. Una canción. Suavemente, casi tímidamente, se coló en el dormitorio de Ben a través de la pared detrás de su cabeza. Era la voz de Deidra, susurrando una melodía salpicada de palabras que Ben no pudo entender. Ben sintió un hundimiento en el pecho. Silenciosamente, salió al pasillo, deteniéndose justo antes de la puerta de Eric, que se sorprendió al encontrar abierta. La canción era dulce y desconocida, probablemente una que se le había ocurrido a ella sola después de que Eric desapareciera. Ben hizo una mueca y articuló obscenidades. Miró hacia el pasillo. Podría haber una posibilidad de que su padre no lo supiera, y tal vez alguna posibilidad fugaz de que esto no volviera a suceder, de que fuera una casualidad. «Te amo, bebé», dijo Deidra en voz baja. «Te echo de menos más de lo que imaginas». Ben podía oírla exhalar palabras en el aire como un niño que confía su secreto mejor guardado a un amigo. Ben sabía que debía irse. Pero cuanto más se demoraba, más se fijaba en la idea de que, si bien el secreto podría no estar destinado a él, en realidad podría tratarse de él. Que en el susurro sin palabras de su conversación tranquila, Deidra podría estar contándole a Eric lo malo y estúpido que Ben había hecho. Sobre cómo había ido a trabajar a la tienda. Sobre cómo no era solo una tienda. Ben se inclinó más cerca, la vieja madera crujió y luego no se oyeron más susurros. De repente, la puerta de Eric se cerró de golpe con tanta fuerza que una foto familiar se empujó y cayó de la pared. El cristal se rompió y el marco de madera prensada se partió casi por completo por la mitad. Ben dio un paso vacilante hacia la puerta cerrada y luego se alejó de ella. Se puso en cuclillas, inhaló profundamente ante el dolor punzante en su pierna izquierda y comenzó a recoger los pedazos del marco. Se abrió una puerta al final del pasillo oscuro. ¿Qué fue eso? ¿Todo bien?, preguntó Clint. Ben pasó los dedos por la oreja que había estado más cerca de la puerta y solo ahora se dio cuenta de que estaba sonando. Le dijo a su padre que todo estaba bien y en silencio trató de convencerse de lo mismo. Ben fue quien eligió la fotografía que se usó en el volante de Eric. Sus manos habían revisado docenas de fotografías lisas de cajas que fueron sacadas del garaje y álbumes transportados desde la sala de estar. No había fotografías de Eric solo, no desde que era un bebé. Deidra había odiado cada fotografía que eligió Ben. Miraba cada fotografía con los ojos húmedos, apretaba los labios con fuerza y luego la descartaba. Ben le había pedido que le explicara sus criterios solo una vez. Ella sollozó, sacudiendo la cabeza. No le gustaba esa camisa. Dijo que le picaba, pero se veía tan guapo con ella. En la intimidad de su habitación, Ben había sostenido una foto familiar de la Navidad anterior y la había cortado con unas tijeras. Sus manos temblaban mientras movía las cuchillas alrededor de los rizados mechones de cabello oscuro que caían sobre el rostro de su hermanito. Cuando terminó, la vista de los restos le retorció el estómago, pero no se atrevió a tirarlos,
como si conservarlos pudiera cambiar el hecho de que los restos eran todo lo que quedaba. Durante años, Ben mantuvo esa fotografía en un marco junto a su cama. Hace algún tiempo, ni siquiera Ben podía recordar exactamente cuándo había movido la fotografía a la cómoda que se encontraba al otro lado de la habitación. La imagen tenía una forma aproximadamente ovalada, con curvas pronunciadas cortadas en los bordes más largos. Ligeras arrugas se arquearon en el rostro de su hermano debido a un breve momento en el que Ben no lo había manejado con el cuidado necesario. Desde su tercera noche de trabajo, Ben había llevado la fotografía en su bolsillo trasero dentro de la funda de una tarjeta de béisbol Ultra Pro como un talismán secreto. No hizo nada para evitar la sensación de inquietud que le provocaba la tienda. Pero era agradable poder mirar a Eric cada vez que sentía la necesidad, lo cual era frecuente. A decir verdad, casi todos los días desde que empezó en la tienda, Ben había fantaseado con mostrárselo a los clientes también. Se había acercado una o dos veces, acercándose a los compradores solo para pasar junto a ellos, sintiendo falta de aire mientras pellizcaba la fotografía en su bolsillo trasero. No estaba seguro de por qué se sentía así. Ben había temido perder su trabajo desde la primera noche, cuando le contó a Marty su historia con el lugar. Pero por lo que Ben podía imaginar, ese peligro particular parecía haber pasado. Si Marty iba a decírselo a Bill Palmer, probablemente lo habría hecho en las últimas 2 semanas. Cualquiera que fuera la naturaleza de su aprensión, Ben dejó que lo empujara fuera de la tienda y hacia el gran mundo más allá, hacia un camino que había recorrido antes pero no con tanta frecuencia como debería. No tan a menudo. Afuera, el perezoso sol de verano se detenía justo sobre el horizonte. Ben se puso el cuaderno de bocetos bajo el brazo y empezó a caminar. Según su reloj, tenía poco más de 2 horas antes del trabajo. El contraste entre las casas de los nuevos barrios y las que inicialmente se habían asentado en la ciudad parecía marcado, al menos al principio. La mayoría de las casas más antiguas hacían alarde de su edad sin vergüenza. Si no podían llamarse ruinas era solo porque todavía estaban ocupadas. Los hogares que llegaron con la interestatal eran jóvenes, confiados y astutos. Incluso su disposición estaba bien diseñada, alineadas como hileras de maíz a lo largo del camino, luego balanceándose con el sinuoso asfalto del callejón sin salida, guiando el camino y luego siguiéndolo, bailando. Desde la calle, las casas parecían realmente bonitas. Pintoresco incluso. Pero la distancia podría hacer eso. En realidad, las casas no eran más que regalos baratos envueltos en vinilo. Algunos de ellos ya estaban empezando a mostrar su desgaste en grietas sin encanto y moho reptante. Ben abrió su cuaderno de bocetos de la contraportada y pasó los dedos por filas de direcciones y fechas. Hace 6 meses había tantas casas en venta en este barrio. El hecho de que ahora solo hubiera 2 carteles de agentes inmobiliarios significaba que este viaje no sería un desperdicio total. 4 nuevas puertas a las que llamar. Inmediatamente después de que Eric desapareciera, toda el área, si no, toda la ciudad se vio sumida en un frenesí. Bosques, casas abandonadas, arroyos, prácticamente no había lugar donde no hubiera sentido un pie humano. Todos, tanto la policía como los padres, se comportaron exteriormente como si la situación fuera solo temporal, como si todo hubiera sido un error y Eric fuera a aparecer. Simplemente se había alejado demasiado y se había perdido. Y como en las ciudades pequeñas nada permanece perdido por mucho tiempo, solo le faltaban 1 o 2 días para encontrar el camino de regreso a casa. Ben sabía que eso no duraría para siempre, pero no pareció durar en absoluto. Después de lo que pareció solo 1 o 2 días, la gente empezó a actuar como si hubieran hecho todo lo que podían, incluso cuando no habían hecho prácticamente nada. James Duchaine aguantó un poco más, pero no lo suficiente. La mayoría de las veces la gente simplemente hablaba, adivinaba y especulaba. Por lo que Ben podía ver, todos parecían estar de acuerdo de forma independiente, que la misma nueva carretera que generó negocios podría haberse llevado algo a cambio, que Eric debía haberse deslizado directamente desde el borde de la tierra. Y a medida que ese sentimiento se extendía, él también comenzó a desaparecer de sus mentes. En realidad, no había nada que hacer al respecto. El mismo proceso probablemente se desarrollaría dentro de las paredes de la casa frente a la que ahora se encontraba Ben, tal como lo había hecho en la anterior.
Y tal como ocurriría en todos los que están por venir. Ben sabía que en realidad no podía culparlos, aunque lo hiciera. Poco a poco, incluso el zumbido de voces en su propia mente. ¿He comprobado aquí? ¿Miré allí? Podría haber ido allí, se le unió solo un compañero más. Al principio fue silencioso, apenas un susurro, fácilmente acallado y dominado. Pero fue tenaz, arañándose y empujándose contra las paredes fangosas del cerebro de Ben hasta que fue todo lo que pudo oír. No volverá a casa. Era el único eco que parecía hacerse más fuerte con el tiempo, y Ben no podía negar que lo había cambiado, lo había desgastado. El fervor y la intensidad que venían con cada amanecer hace tantos años se habían ido consumiendo lentamente en la ciudad, en su casa y, finalmente, en su propio corazón. Demonios, a Ben se le habían acabado los volantes durante casi un año. Él dejaría que eso sucediera. Y ahora ni siquiera podía hacer más ya que la única copia que aún conocía estaba en la tienda. Pero Ben aún así hizo sus rondas. Incluso mientras subía los escalones que sonaban huecos, preparándose para insertarse en las vidas y mentes de estos nuevos propietarios, podía escuchar ese mantre burlón y derrotista. Pero aún así subió. Todavía deslizó la foto de Eric encima de su cuaderno de bocetos y respiró hondo. Y, lo más importante, todavía llamó a la puerta.